Buenos días, espero se encuentren excelente. El día de hoy vamos a hablar de ultrasonido de cadera. Mi nombre es Cristian Acosta David, soy residente de segundo año de radiología e imagen y mi maestra asesora fue la doctora Claudia Yasbeg Rodríguez Garza. Para entrarnos un poco en este tema, vamos a determinar y vamos a hablar obviamente de displasia del desarrollo de la cadera. Dentro de la displasia del desarrollo de la cadera, vamos a encontrar que la incidencia es muy variada, tanto desde los grupos étnicos hasta si hacemos una búsqueda activa de la misma displasia, pasando desde el 1.5, 1.7 por cada 1000 nacidos vivos, desde lo que se llama la displasia del desarrollo propiamente de la cadera, hasta incidencias tan altas como 10, 20 o 50 si ya hablamos de una cadera laxa. Entonces, como podemos darnos cuenta, es muy importante porque esto nos va a llevar o nos va a decir que es un ultrasonido o es una patología, perdón, que tenemos que saber y tenemos que entenderla porque nos vamos a enfrentar con ella. Muy bien aquí no, pero en otros lugares sí. ¿Cuál es la detección temprana? Es la clave para el tratamiento exitoso y su etiología es multifactorial. Para determinar, vamos a tener que saber cuáles son los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque esto nos va a indicar o va a darnos la pauta para saber cuáles son las indicaciones del ultrasonido de la cadera. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener que el primero o dentro de los más importantes es la presentación podálica. ¿Por qué? Porque me va a aumentar el riesgo de la displasia de la cadera hasta 4 veces más versus una persona que no tuvo un parto por presentación franca de pelvis o podálica o de cadera. El oligohidramnios, la historia familiar positiva de displasia del desarrollo de la cadera y pues el género femenino tiene 2.5 veces más riesgo de presentar displasia del desarrollo de la cadera frente a masculino. Entonces, ¿por qué o cuáles son las razones? Si bien la fisiopatología es multifactorial y no se comprenden pues completamente, está indicado que la laxitud inducida por las hormonas, bien sea la hormona materna, bien sea la relaxina o los progestágenos, hace que se produzca mayor colágeno y este colágeno pues va a generar obviamente más laxitud y va a presentar que la cadera sea más luxable, ¿sí? La limitación de la movilidad in útero, por eso lo que es el oligohidramnos, la primigesta, la presentación pélvica prolongada, van a hacer que la cadera esté por fuera de su, digamos, sitio normal, es decir, del acetábulo, y esto va generando pues una área de fibrosis que posteriormente no va a dejar ingresar pues a la cadera, es decir, al fémur, a su posición normal, y pues la predisposición genética. Básicamente esta es la fisiopatología a grosso modo, la razón por la cual estos son los factores de riesgo y que debemos centrarnos en ello. Como ya saben, el examen físico es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque este nos va a determinar tanto si el paciente es candidato o no es candidato, porque más adelante vamos a ver las indicaciones de si es un examen equívoco o si es un examen inequívoco, y con base en esto vamos a determinar el poder realizar un ultrasonido de la cadera. Dentro del examen físico vamos a tener dos maniobras básicamente, la maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani. Como podemos ver en esta imagen, en esta gráfica, la maniobra de Barlow vamos a hacer una aducción, que pues para los que no recordemos, la aducción es acercar hacia la línea media, y una abducción o abducción, depende como la gente lo quiera llamar, es alejar una extremidad o alejarse de la línea media. Vamos a hacer una aducción y una flexión con una posterior o una ligera fuerza hacia posterior. ¿Qué es lo que tratamos de buscar con la maniobra de Barlow? Pues una luxación de la cadera, es decir, sacar la cadera de su sitio pues, adecuado. ¿Y qué vamos a hacer con la maniobra de Ortolani? Básicamente hacemos una abducción, ¿sí?, con una rotación externa buscando otra vez ingresar esta cabeza a su sitio. Y al ingresar esta cabeza vamos a escuchar pues se menciona que se va a sentir un clic, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque con base en pues vamos a determinar si el paciente tiene una maniobra de Barlow o maniobra de Ortolani positivas. ¿Por qué es importante y por qué es necesario hacerlas dentro de los 2 o 3 primeros meses? Porque dentro de estos 2 a 3 primeros meses es más sensible este tipo de maniobras, estas pruebas, que a medida que pase el tiempo ya no se van a poder realizar.
Entonces, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta para el examen físico? La limitación en la abducción. Como podemos ver en la imagen, una cadera sí tiene una adecuada abducción, a diferencia de la cadera contralateral. Esto nos sirve tanto para, no solo como radiólogos, porque vamos a decir, a nosotros solo nos interesa la imagen, pero todos, o bueno, la mayoría podemos tener o hijos, o sobrinos, o primos y familiares, que simplemente con un examen físico adecuado, a tiempo, vamos a determinar si el paciente tiene o no tiene hallazgos. Otro hallazgo que podemos determinar es la simetría en los pliegues de la piel, ¿sí? Como podemos darnos cuenta. ¿Para qué? ¿O qué nos va a indicar? Que puede haber un acortamiento, puede haber una asimetría, y con base en esto darnos una idea de qué tan probable es de que vaya a tener o no una displasia de la cadera. Y otros hallazgos, pero ya pueden ser un poco más tardíos, es el acortamiento del fémur. Este acortamiento del fémur también pues es conocido como la maniobra pues, de Aliassi. ¿En qué consiste? Vamos a unir las dos pies o las dos plantas de los pies y vamos a hacer una flexión de ambas caderas y determinar la diferencia, ¿sí?, entre una y otra de las rodillas. ¿Por qué es importante? Como ya les había mencionado previamente, todo esto es importante porque el tiempo es oro. A medida que el diagnóstico se retrase, el pronóstico va a ser peor. Dentro del espectro de la displasia del desarrollo de la cadera vamos a tener una cadera subluxable o laxa, una cadera subluxada, luxable, o una cadera luxada o dislocada ya propiamente dicha. Dentro de la cadera laxa vamos a tener que es una instabilidad primaria, o pues primero en la cabeza femoral, aunque es deslizable, pero siempre va a estar dentro del acetábulo. Una cadera subluxada, dentro del espectro subluxado vamos a tener dentro del acetábulo, aunque aún en reposo se aleja del suelo del mismo, y hay una inestabilidad mayor con desplazamiento parcial de la cabeza femoral. La luxable en reposo está bien ubicada, pero a la maniobra o manualmente ya es desplazada dentro del acetábulo, o sea, ya se desplaza, pero es reducible a su posición normal, es decir, podemos hacer la maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani. Aquí estaríamos hablando de estos dos tipos de maniobras. Y la luxada, pues ya su mismo nombre lo indica, su cadera o la cabeza femoral ya se encuentra por fuera de su superficie articular normal y no hay un adecuado regreso al acetábulo. Bueno, hablando de indicaciones para el ultrasonido de cadera, vamos a tener primero, y por eso es tan importante el examen físico, los hallazgos anormales en este mismo, ¿sí? O que haya una imagen de cadera anormal. Seguimiento de los pacientes con displasia del desarrollo de la cadera, en los pacientes tratados con el arnés de Pavlik o algún otro dispositivo tipo férula, la presentación de nalgas o presentación de pelvis o presentación podálica independientemente del sexo, que la paciente haya tenido, la madre haya tenido oligohidramnios y otras causas uterinas del moldeo postural y algunas condiciones neuromusculares que no permitan el adecuado desarrollo inútero del paciente. Entonces, vamos a decir que, como todos sabemos, tenemos que hablar con los criterios de idoneidad de la Asociación Americana de Radiología. Dentro de esto nos van a plantear 6 variantes. Dentro de la primera variante vamos a tener que en los niños menores de 4 semanas, ¿sí?, en el cual hay un examen físico equívoco o factores de riesgo para el desarrollo de la displasia de la cadera, vamos a tener que la imagen inicial que debemos tomar es ninguna. ¿Por qué? Porque se ha visto o se ha descrito en la literatura que dentro de las 4, generalmente a 5 primeras semanas, así el paciente, digamos, haya tenido, o sea, como le digo, que sea equívoco el examen físico, puede revertirse, es decir, puede volver a su condición normal sin ningún tratamiento. Tenemos que tener en la cuenta, nuevamente voy a decirlo, en los que el examen físico sea equívoco, es decir, no sabemos si sí, si no, ¿ok? Porque si es un examen físico que realmente tenga signos de displasia, hay que hacerlo así esté dentro de las primeras 4 semanas. La segunda variante que vamos a tener es el niño, ¿sí?, o la niña, pues, dentro de las 4, dentro del mes y los 4 meses, con un examen, pues, equívoco o que tenga los factores de riesgo que ya les había mencionado previamente. Femenino, primogénito, presentación podálica, oligohidramnios, para poder hacer este. Si ya tiene presentación podálica, como lo habíamos visto anteriormente, así sea niño o niña, hay que realizar ese ultrasonido.
Entonces, ¿cuál es el método más indicado? El ultrasonido de cadera. La radiografía de pelvis no es un método apropiado o no se debería utilizar. A diferencia que a medida que va pasando el tiempo, pues vamos a darnos cuenta que ya pueden cambiar esos criterios. Si tenemos un niño menor, ¿cierto?, de 4 meses, con hallazgos físicos de displasia del desarrollo de la cadera, el método ideal es el ultrasonido de cadera. La radiografía de cadera tampoco es un método que debemos utilizar. Sin embargo, si el paciente ya tiene más de 4 meses, entre 4 y 6 meses, con datos del displacio del desarrollo de la cadera, la imagen inicial que debemos hacer es un ultrasonido una radiografía de pelvis. Sin embargo, el ultrasonido puede ser apropiado. A diferencia que si el paciente ya tiene más de 6 meses, la radiografía sigue siendo el método ideal y el método que debemos utilizar, pero el ultrasonido de cadera, a diferencia del anterior que puede ser utilizado, en este ya no debería ser, pues ya no es apropiado. Por eso vuelvo a decirles que el tiempo o la detección temprana es lo más importante en esta patología, ¿ok? Por último, la última variante que vamos a tener es que en un niño menor de 6 meses con un diagnóstico ya conocido de la displasia del desarrollo de la cadera y que pues no sea candidato a cirugía y tenga su manejo conservador con el arnés de Pauli, el método ideal o el método que debemos utilizar para hacer el seguimiento sí es el ultrasonido de la cadera. ¿Ok? Entonces, por eso, como podemos darnos cuenta, es un ultrasonido muy, muy importante que nos va a servir a todos porque todos vamos a enfrentarnos con los niños. Entonces, para hablar de un examen estándar mínimo para el desarrollo de la displasia de cadera, de acuerdo a las pautas del Colegio Americano de Radiología, vamos a tener que debemos tener 2 planos mínimo ortogonales, bien sea la vista coronal en el plano estándar y en reposo, y tenemos que tener una vista transversal de la cadera, pero en flexión. También se ha mencionado que se puede hacer en reposo, no hay ningún problema, pero estos son los estándares mínimos. Como todos sabemos, podemos tener protocolos y que hagas una imagen de más, que hagas una maniobra de más, no está de más, valga la redundancia. Sí, pero esto es lo mínimo para poder nosotros determinar si hay o no hay, pues o se cuenta o no se cuenta con esa patología. ¿Qué tenemos que evaluar? La morfología se evalúa en reposo, ¿sí? Es decir, pues en este caso es en la extensión de la cadera. Y es aceptable realizar el examen estándar con el bebé en posición bien sea en decúbito supino o en decúbito lateral. También mencionaban que depende pues, de la comodidad del observador. Ya hablando un poco más, vamos a tener que saber pues, que la anatomía. ¿Por qué? Porque depende de esto vamos a tener unos puntos de referencia. En este caso, los puntos de referencia óseos que se van a ver ecogénicos, ¿sí? En el ultrasonido va a ser el ilion, ¿sí? El isquion, el pubis y pues el fémur. A diferencia de los puntos de referencia cartilaginosos, los cuales ya no van a ser ecogénicos, sino van a ser hipoecoicos. ¿Cuáles vamos a tener? El cartílago trirradiado, el labro cartilaginoso o el labro acetabular y pues la cabeza femoral. Esto nos va a servir porque cuando estemos haciendo el ultrasonido de cadera, tenemos que ubicarnos cuáles son los ecogénicos, cuáles son los hipoecoicos, cuáles son las estructuras que vamos a determinar para asimismo poder hacer las mediciones adecuadas y determinar si el paciente cuenta o no cuenta con la patología, o sea, si la presenta o no. Aquí pues vamos a tener unas imágenes en donde pues vamos a tener una vista posterior, una vista en coronal, en donde vamos a determinar que el acetábulo, ¿sí? La cresta ilíaca, el ilion, el pubis y el isquio, para poder determinar, ¿sí? Cuál o cuándo vamos a estar ante una anormalidad. Entonces, como les había mencionado, en la vista coronal y transversal, para hablar de la coronal propiamente, en este momento vamos a tener pues al paciente en la posición neutra, o se menciona que más o menos en 15 grados, donde pues tú tienes que tener al paciente porque pues, es un bebé y no va a estar quieto, entonces puede ser hasta máximo 15-20 grados, ¿sí? Con nuestro traductor pues con el marcador hacia la parte superior del paciente, o cefálica, y posteriormente pues la flexión de la cadera. Ya al final le voy a dar el protocolo, no se apuren. ¿Y qué es lo que, pues, digamos, evaluamos? Esta área es nuestra área de interés.
¿ok? Y así mismo es lo que vamos a poder determinar. Les traje aquí un videito en donde podemos determinar o podemos saber qué es lo que vamos pues a hacer o cómo vamos a ver. Entonces vamos a tener que está pues el pubis, donde tenemos el isquion, ¿sí? Y básicamente aquí como podemos ir dando, pues, no se ve bien. Aquí cuando movemos el traductor y qué es lo que nos vamos a estar encontrando. Entonces es algo básicamente de lo que quería pues traerles para que nos podamos orientar. Podemos ver el cartílago trirradiado, ¿sí? Y en donde podemos determinar la línea ilíaca y posteriormente pues trazar todos los ángulos que al final vamos a ver. Entonces, cuando tenemos la vista coronal y el paciente o la cadera está flexionada, vamos a tener lateral, superior, la línea ilíaca que les había mencionado, este es la cabeza humeral, sí, del fémur, perdón, y en donde vamos a tener en la flecha es lo que se llama pues el labrum acetabular o el labrum cartilaginoso. Eso es muy importante porque justamente cuando afecta o cuando se va a ver desplazada esta cabeza, ¿sí? Que lo que mencionan es una cuchara, ¿sí? Como una cuchara de nieve, vamos a ver cuándo está normal y cuándo está anormal. Entonces, estas imágenes son de una cadera en un aspecto normal, se llama bola en una cuchara, en donde vamos a tener que pues, el cuerpo de la cuchara es la línea ilíaca que les había mencionado y su convexidad o su concavidad es pues, el acetábulo propiamente dicho. Aquí vamos a tener el labrum, ¿sí? el cartílago trirradiado, la cápsula, ¿sí? Y la vaina sinovial. Es importante que siempre, o que como que en nuestra mente hagamos un mapeo, hagamos como un guardar en nuestra cabeza cómo se debe ver normalmente, ¿sí? Porque antes simplemente era con como exploración o valoración, pues al observar, no teníamos algo propiamente de la medida. Aquí como vamos a tener la línea ilíaca, el cartílago trirradiado, el labrum, ¿sí? La cabeza dentro del acetábulo y vamos a determinar aquí el glúteo medio. A diferencia de esta que es normal, vamos a tener ya una cadera luxada, en donde podemos ver que la cabeza, ¿sí? Está por fuera, ¿sí? De la bolita de cuchara que les había mencionado o del acetábulo propiamente, ¿sí? Entonces podemos determinar que el cartílago pues trirradiado no hay un contacto con la cabeza femoral. Si bien esto es muy, digámoslo así, no tan objetivo, nos va a permitir ver y nos va a permitir determinar si tenemos una alteración o no, al menos antes de las medidas. Es importante también saber que es muy, decía él, mencionaba la literatura, que es muy difícil que una cadera normal, una cadera anormal pase como normal, ¿sí? Pero sí es muy fácil que una cadera que esté sana la puedas dar como anormal, ¿sí? Entonces por eso es importante determinar o tener esas referencias anatómicas y saber en dónde vamos a trazar las líneas para poder, digamos, determinar o hacer un diagnóstico adecuado y no caer en el error. Como podemos recordar previamente, ya tenemos que tener una vista transversal. Idealmente, ¿qué tenemos que tener? El paciente en posición o la cadera en posición flejada o en flexión, que vamos a tener una forma normal cuando se presenta como una U o pues como las alas de gaviota.
Es importante determinar que no debe haber mayor modificación pese a las maniobras. Me explico. Cuando tomes una imagen o cuando estemos determinando el examen dinámico que tengamos al paciente en posición neutra, ¿sí? O en extensión, también podemos determinar así, y posteriormente hacemos la flexión, digamos, imagen o estos ángulos o este papel o esta anatomía no se vea modificada mayormente. ¿Por qué? Porque podemos tener al examen físico la extensión normal que con la flexión ya va a dar alterado. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a basarnos en el, digamos, en el criterio o en el que nos va a dar más alterado para poder determinar y para poder dar un diagnóstico. ¿Qué les traigo aquí? Que a medida que va presentándose, digamos, la flexión o el cambio, digamos, de flexión-extensión, va a verse como una V, ¿sí? Es decir, ya no como una U, sino como una V un poco más prominente, lo cual es normal, ¿sí? No tenemos que pensar que es anormal. Pero para ver o para saber todo esto, vamos a tener que hacer unas mediciones, las cuales se las voy a explicar más adelante. A diferencia de una cadera normal, donde podemos ver la línea ilíaca, el acetábulo, con una forma de U o forma de alas de gaviota normal, ¿sí? En este otro ejemplo, con el numeral B a su lado derecho, vamos a tener que la cabeza femoral ya está por encima y ya pierde el contacto con el cartílago trirradiado y hay un aumento a nivel pues, del labrum, es decir, sale, ¿sí? De su sitio normal, es decir, presenta una luxación. Este es otro ejemplo que, pero más adelante, por aras del tiempo, vamos a ver. ¿Qué es otro variable que es importante y que debemos medir? Es la cobertura de la cabeza femoral, teniendo en cuenta como D minúscula lo que es el diámetro, ¿sí? O la cobertura del acetábulo. Entonces vamos a hacer una relación entre la cobertura acetabular y toda la cabeza pues, del fémur propiamente dicha. ¿Cuándo vamos a hablar de que es normal? Cuando tenemos una cobertura mayor del 50%. Cuando es menor del 50%, pues podríamos decir que no tenemos una cobertura normal y es un hallazgo. Así los demás estén normales, con que no contemos con una cobertura de la cabeza femoral adecuada, podemos determinar que es una displasia de la cadera. Como les había mencionado previamente, todo era como muy observacional, no teníamos algo objetivo. Por esto viene la clasificación de Graf, en donde vamos a tener un ángulo alfa, ¿sí? Y un ángulo beta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a trazar, digamos, la línea 1, ¿sí? 2 y 3. Dentro de la línea 1 es la línea ilíaca, la cual pues va a ser la línea de base, ¿sí? Dibujada a lo largo del ilion, que se extiende a través de la cabeza pues, del fémur. La línea 2 proporciona el ángulo alfa, que va dibujado desde el borde del acetábulo hacia el cartílago trirradiado, como les había mencionado. Y la línea 3 también va desde el ángulo beta, perdón, ¿sí? Que es marcado por la línea 3, viene desde la larga pues, del ilion y pasa por el labrum, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas o qué es lo que tenemos que pues, tener en cuenta? Que el ángulo alfa va a ser normal, bueno, esto más adelante tengo una tabla, mayor de 60 grados es lo normal y el beta por debajo de 55 es anormal. Aquí les traía también otro video en donde vamos a saber cómo tenemos que trazar la línea. Entonces tenemos nuestra línea de base, que previamente la habíamos mencionado con el número 1, posteriormente vamos a tener la línea 2 o para trazar el ángulo alfa, en donde vamos a tener el reborde acetabular y vamos a determinar el ángulo alfa, ¿sí? Y el beta es hacia el labrum, ¿sí? Desde la línea de base y en dirección pues hacia lateral.
Entonces, vamos a tener que la clasificación, vamos a determinar desde el tipo 1 hasta el tipo 4. Dentro del tipo 1 vamos a tener pues una cadera normal. ¿Que cuándo vamos a tener una cadera normal? Cuando tenemos un ángulo alfa, ¿sí?, mayor o igual a 60 grados. O un ángulo beta por debajo de 55 grados. El tipo 2 lo vamos a dividir en tipo 2A y tipo 2B. ¿Con base en qué? En el tiempo. Es decir, un paciente hasta los 3 meses de edad, sí, si tiene desde 50 hasta 59 grados, es normal o esperado para la edad si tiene menos de 3 meses. Si el paciente ya tiene más de 3 meses y tiene el ángulo alfa entre 50 y 59 grados, ya es anormal y hay que darle seguimiento, es decir, no es lo esperado para la edad. En el tipo 3 ya va desde 43 grados hasta 50 y podemos determinar que esta es una displasia, por decirlo así, moderada. Y en el 4 es ya cuando está muy por debajo de los 43 grados el ángulo alfa, ¿sí? Y pues ya no hay como tal una medición, pero esta básicamente pues sí es muy observable, o sea, la verdad sí es más. ¿Qué es lo importante? Lograr determinar o lograr captar al paciente dentro de los primeros, digamos, meses, obviamente, y en los estadios más bajos para poder darle el tratamiento y que el paciente no tenga ninguna secuela posteriormente. Entonces, la clasificación de Graf 1 es cuando vamos a tener normal. Voy a repetirlo nuevamente, un ángulo alfa por encima de 60 y la cobertura acetabular que sea por encima de 50. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, porque no requiere tratamiento. Cuando tenemos un 2A, vamos a tener que el paciente tiene una cadera inmadura. Solo aplica para los pacientes por debajo de 3 meses y no requiere tratamiento, simplemente le vamos a dar seguimiento. Cuando tenemos una displasia leve, es decir, cuando tenemos un ángulo de entre 50 y 59 grados y una cobertura acetabular de entre 40 y 50%, vamos a hacer un seguimiento con ultrasonido, en especial si el paciente tiene menos de 2 meses. ¿Por qué? Porque en los pacientes que ya son mayores, el tratamiento generalmente es con el arnés de Pavlik. Y pues ya en la displasia moderada, ya como les había mencionado, básicamente ya los ángulos son por debajo de 50 y ya cuando es grave es por debajo de 43 grados el ángulo alfa. ¿Qué tenemos que tener en la cuenta o qué es lo que vamos a plasmar en nuestro reporte? ¿Cómo se encuentra el techo óseo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está adecuado? ¿Está deficiente? ¿Es pobre? El anillo óseo está definido, redondeado, plano, el ángulo alfa en los grados que vamos a tener, la posición del labrum cartilaginoso, hay una cobertura de la cabeza femoral, no está bien, está desplazada, el ángulo beta en grados, la posición de la cabeza es céntrica, está por fuera, está excéntrica, la cabeza de la osificación es simétrica, es asimétrica, no hay osificación, y la conclusión es normal, es anormal, tiene una displasia, de qué lado tiene la displasia y qué clasificación de Graf le vamos a dar. Entonces vamos a tener traje dos casos. Este caso es de un paciente de 10 días con una sospecha de displasia, ¿sí? En este pues vamos a tener que, vamos a trazar, este caso es de nuestro centro, ¿sí?, en donde tenemos la línea ilíaca, es decir, vamos a trazar la línea 1, posteriormente vamos a trazar para la línea 2, para sacar el ángulo alfa hacia el cartílago irradiado, y la línea 3 que va a pasar por el labro. Entonces, ángulo de 56.7 grados respecto al ángulo alfa y de 41.1 grados respecto al ángulo beta. Este es en extensión coronal, es decir, en una posición en reposo. A diferencia de cuando ya vamos a tener la cadera en flexión, ¿sí? Podemos ver que pues aquí, digamos, sigue alterado porque está por debajo digamos, que podría ser esperado para la edad. Es importante tener en cuenta lo que ya les había mencionado, la cobertura de tabular, en donde disminuye
en una posición normal, vamos a ver que tenemos una cobertura del 64.7%, es decir, normal. Sin embargo, cuando el paciente tenemos una flexión de la cadera, va a pasar del 64.7% a un 42%, es decir, por debajo del 50%. Es decir, que es importante que hagamos las maniobras de flexión, extensión y las documentemos, ¿sí? El examen siempre, o lo ideal siempre debe ser bilateral, ¿sí? Así la sospecha sea una, siempre tenemos que, obviamente, hacer la cadera contralateral de la sospecha. Aquí podemos tener en cuenta que en el ángulo alfa vamos a tener 58.2 grados y en el ángulo beta 47.4, ¿sí? Y la cobertura de la cadera izquierda está anormal, ¿ok? Recuerden, normal 50%, por debajo de esta pues puede ser anormal. Es importantísimo que en la posición una cadera en reposo y la flexión propiamente dicha. Aquí podemos ver que básicamente los ángulos ya pasaron de ser prácticamente una displasia leve a una displasia moderada, porque ya va por debajo de 50% el ángulo alfa y más de el ángulo beta, pues el 75.9. Y pues esto claramente es algo anormal en la cadera pues, izquierda a la maniobra de la flexión, donde ya tenemos una cobertura que pasaba, si recuerdan, del 47% a un 24%, es decir, ya sale o ya hay una anormalidad propiamente. Entonces, ¿cómo vamos a concluir o cómo vamos a determinar que hay una anormalidad del ángulo alfa y beta izquierdos asociado a una disminución de la cadera acetabular compatible con una displasia moderada de la cadera, ¿sí? Y una cobertura acetabular derecha disminuida con un ángulo alfa en rango normal, ¿sí? Para esa edad. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Una displasia leve de la cadera derecha frente a una displasia moderada de la cadera izquierda. Así debería ser nuestra conclusión, ¿ok? Por eso es importante evaluar y determinar tanto una cadera frente a la otra, cómo se comportan en la posición neutra, cómo se comportan con la flexión. Inclusive se menciona en la literatura que puedes hacer o tratar de hacer unas maniobras de, digamos, de tratar de luxar la cadera, ¿sí? Con una leve presión hacia posterior, cuando la cadera la tenemos en flexión y en abducción, para poder documentar si podemos tener una maniobra de Barlow positiva. El segundo caso es un paciente de 3 meses, ¿sí? En donde vamos a tener lo mismo, la línea 1 o la línea ilíaca, en donde podemos determinar el ángulo alfa, el ángulo beta, y como pueden darse cuenta, aparentemente está dentro de lo esperado, ¿sí? El ángulo alfa en 63.9 y el beta en 40.5. Normal, porque es por encima de 60, y el beta por debajo de 55, ¿sí? Asimismo, vamos a tener que una cobertura acetabular de la cadera está en 59.3, es decir, está normal en la cadera derecha. Sin embargo, cuando pasamos a la cadera izquierda, los ángulos siguen dando, pues, dentro de características normales, la cadera izquierda en posición neutra también normal, pero cuando pasamos a tener una flexión de la cadera, podemos determinar que si bien el ángulo alfa y el ángulo beta están normales, la cobertura acetabular ya no es normal, es decir, ya no es por encima de 50, ya es en 45.1%. Es decir, en conclusión, que nos estamos enfrentando a una displasia leve de la cadera izquierda. Como ya les había mencionado al inicio, si tenemos los ángulos normales, sí, no, pero una cobertura acetabular anormal, simplemente, o bueno, ante este hallazgo, con este único hallazgo, debemos determinar que el paciente tiene una displasia leve. Por eso es importante hacer todo el protocolo, ¿sí? Porque, y justamente traje este caso porque me pareció muy importante, porque o sea, todo estaba dando normal, ¿cierto? Los ángulos, en la cadera derecha, la flexión, e inclusive a la flexión el ángulo también seguía dando normal, pero su cobertura acetabular no es normal. Y pues a este paciente pues tenemos que hacerle seguimiento y pues referirlo a ortopedia para que le dé su posterior manejo, ¿sí? Si el paciente no llegase a mejorar. Ya para terminar, les traje el protocolo de la cadera, cómo debemos hacerlo
¿Por qué? Porque la verdad es un ultrasonido que en lo personal no lo he hecho, pero me parece que es muy importante porque, como les había mencionado, es de las patologías más frecuentes, ¿sí? Si bien que aquí puede que no lo hagamos, pero o sea, fácilmente yo creo que todos nos vamos a enfrentar a un ultrasonido de cadera en el transcurso de nuestro quehacer y tenemos que saber cómo. Aquí les traje para que cuando quieran saber se metan a mi clase y ahí puedan ver las imágenes. ¿Cuál es la primera? ¿Sí? La cadera derecha en posición neutra y en coronal, ¿sí? Sin medidas, con el ángulo, la misma. La cadera derecha también, coronal, neutra, con la medida de la cobertura del techo tabular. La cadera en flexión posteriormente, sin medida, con los ángulos, igual. Posteriormente ya la cadera en posición neutra, pero en transversal. La cadera en transversal, pero con la flexión, donde veamos la U o las alas de la gaviota. Y ya nos vamos pues a la cadera contralateral. En coronal, en posición neutra, con medidas, con ángulos, con la cobertura acetabular, posteriormente en flexión, medidas, ángulo, transversal y transversal en flexión, y al final pues la comparativa. Por mi parte, eso sería todo. No olviden sonreír, puede que alguien se enamore de su sonrisa, uno nunca sabe. Este es mi pueblo, es una foto tomada sobre el río Putumayo. Antes teníamos solo este puentecito que daba mucho miedo pasar, pues ya tenemos este. Cuando vayan a conocerlo los llevo. Sí, yo me tiraba aquí. Y esta es la bibliografía que tenemos y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, muy amables. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? Tomamos en cuenta, porque he entendido que los valores para la normalidad de la cadera en posición, como vemos ahorita, siguen siendo los mismos valores. No escuché. Sí, de hecho, ese punto está algo variable. O sea, puedes encontrar en la literatura que se toman los dos o en posición neutra. Si solo cuentas con los de posición neutra, en teoría eso es suficiente para el diagnóstico. Aquí hacemos como que un protocolo un poco más extendido y tratando de hacer también como algo de maniobra para el dado caso de que si en la neutra no salía normal, en la posición en flexión ver si hay alguna modificación tanto del ángulo de la cobertura, pero en general dicen que con la neutra es suficiente. Y que yo les pediría que hiciéramos todo también como para la práctica y para ver las modificaciones que pueda haber. Y como mencionaba Cristian, pues es importante los ángulos, que es como lo clásico que está descrito, pero la cobertura también, porque muchas veces solo con el ángulo nos quedamos y a veces hay variaciones, o que podemos tener cobertura normal y eso también es un dato importante. Luego, cuando llega un niño que le solicitan, un bebé que le solicitan el ultrasonido de cadera, que no son muchos aquí, porque generalmente todos esos pacientes lo refieren directamente a traumatología y es quien hace el screening de cadera, es importante que le preguntemos a la mamá si su bebé fue prematuro, o sea, en qué condiciones nació básicamente, si venía, en qué posición, etcétera, pero la edad gestacional a la que nació, qué edad tiene en ese momento, porque como ustedes vieron, hay un periodo de los 3 meses que puede haber algunas variaciones y tener anormales tanto el ángulo como la cobertura, pero que pueden ser secundarios como el influjo hormonal materno y que todavía pueden darse como inmadurez de la cadera, y entonces esos son los que hay que seguir. Que la verdad de los que nos llegan aquí de bebés recién nacidos, muchos quedan en esa categoría porque la edad no es la apropiada para hacer el estudio. Entonces, pues como datos importantes a preguntar. Yo creo que respecto a lo que preguntaba Ernesto, mencionaba lo de la posición neutra, sin embargo, hacían énfasis en que al hacer la flexión de la cadera no debe haber una variabilidad significativa. Y si había ya una variabilidad significativa y te daba para unos valores de ángulo tanto alfa como beta normal, debes basarte en estos valores para dar el diagnóstico. Así como, digamos, hacemos aquí,
y determinamos que el valor como más alterado es el que debemos que tener o tomar para hacer el diagnóstico. No sé si puedes responder a tu pregunta. También es bastante importante la técnica, o sea, tú tienes que tener una buena posición, una buena imagen. Si esto está chueco, o sea, eso no es un valor confiable. Entonces, también hay como que angular, esforzamos un poquito que la imagen salga lo más anatómico posible para que también las medidas no varíen, porque en base a eso también puedes tener diferencias. Y en la técnica decía básicamente, pues depende de cuál mano, si eres diestro o siniestro, agarres y en la otra puedes hacer, como decían, como un bloqueo pues de la cadera, o sea, no necesitas mucha fuerza, simplemente es la técnica en la cual tú puedas hacer el bloqueo de tu cadera y con otra mano puedas hacer el estudio. Entonces es un estudio que realmente tienes que estar ahí, no como que, sosténgamelo, no, tú con la mano que no es tu mano hábil, bloqueas la cadera y tú mismo vas como dirigiéndolo. Ajá. ¿Alguna pregunta?